El Spinosaurus es uno de los depredadores más grandes que tiene la franquicia. En el último año este animal ha resurgido después de 20 años de ausencia por medio de la serie animada Camp Cretaceous. Sin embargo, con una apariencia levemente distinta a la que se vio durante el incidente en Isla Sorna en el 2001. Este video está dedicado a cómo este cambio está justificado dentro de los parámetros naturales de los clones en la franquicia. Primero que todo, hay que quitarnos la idea de las proporciones anatómicas del Spinosaurus en la serie, ya que esta misma ha tenido las libertades creativas para diseñar o recrear aproximaciones a los modelos live action. Por ende, la versión de la serie tendrá elementos exagerados y desproporcionados. En segundo, las diferencias entre los efectos de sonido entre el de la película y serie, hay demasiada especulación respecto a este apartado. Pero la justificación que se ha dado de forma extraoficial es que el estudio no rentó los audios del animal al Skywalker Sound, lugar donde se trabajaron todas las pistas de audio de los demás animales de Jurassic Park y eventualmente Jurassic World. En tercero, Scott Kramer, showrunner de la serie, ha confirmado que el animal era el mismo del 2001, así como diálogos en la serie que dan a entender esto. Por otro lado, el sexo del animal es macho de acuerdo a la serie, aunque originalmente fue concebido como una hembra. La clonación del Spinosaurus sufrió por varios elementos que generan más dudas que respuestas, como es el caso del amalgamiento, la clonación ilegal, así como su respectiva agresividad, pero parte de ello es el crecimiento acelerado. Este proceso es un elemento que se utilizó con los animales que estarían presentes en el parque de 1993. Así como Roberta o Rexy, ella tenía 5 años y su apariencia era de un subadulto de 15 años. El Spinosaurus padecía de las mismas características. Por una parte, hay que tomar como ejemplo el caso de Junior y Buck, los Tyrannosaurus de The Lost World, ya que las crías jóvenes poseen un color vívido con patrones difuminados apenas formándose, mientras que un adulto maduro tendría sus colores establecidos, como Buck, que posee un verde oscuro y amarillento con su respectivo atigrado oscuro, pero que en los ancianos los colores se volverán uniformes, perderán el patrón, así como los detalles estéticos como algunas escamas. Así también la altura, ya que el Tyrannosaurus más grande en la franquicia, en este caso Roberta, que para los eventos del incidente de 1993 medía 4.5 metros de altura, y para los eventos de Dominion mide 5.2 metros de altura. En este caso, el Spinosaurus inicialmente medía en 2001 5.7 metros hasta la aleta, y que para los eventos de la cuarta temporada medía 6.6 metros. Teniendo así un crecimiento regulado a las proporciones del animal. Con esto se puede decir que el patrón y coloración se vuelve más fuerte en la madurez y se pierde en la vejez. Spinosaurus, al igual que Tyrannosaurus, Roberta, perdió su coloración con el paso del tiempo y la edad. Roberta de 1990 a 2015 tiene 25 años. Spinosaurus de 1999 a 2016, aproximadamente, tendría 17 años, casi el mismo rango de edad. Esto también se ve comúnmente en la mayoría de los animales contemporáneos, como lo son los perros, leones, cocodrilos y algunas aves. Es por ello que el Spinosaurus de Jurassic Park 3, cuyos lunares azules, tonos rojizos sobre un café grisáceo, se ve diferente al animal que en 2016, año en el que transcurre cuarta temporada de la serie, se ve mayormente marrón y amarillento. Y recuerden, la vida siempre se abre camino.